Historias de Jack. Empezamos. Si estás leyendo esto, por favor, no busques la tienda. No entres al enlace. No encargues nada. Yo ya no puedo salir de esto. Soy español, vivo en Japón desde hace 5 años y trabajo como investigador de contenido para un canal de YouTube centrado en lo oculto, lo inexplicable y lo prohibido. He buceado en la Deep Web durante años. Desde foros de tráfico ilegal hasta rituales extraños en directo, he visto cosas que no deberían existir. Pero nunca creí que llegaría a esto. Nunca imaginé que acabaría siendo parte del inventario. Todo empezó hace unos meses, en un foro oculto llamado Kairos Gate, donde los usuarios comparten experiencias límite, material que no se encuentra ni en la Darknet tradicional. Allí leí por primera vez sobre una tienda japonesa conocida solo por un nombre en clave: Shin no Mamori. Amuletos auténticos, protección verdadera, componentes reales. Un usuario anónimo, We Are Circuitry On, afirmaba que la tienda vendía amuletos hechos con partes humanas reales y que cada fragmento tenía una propiedad específica. No hablaba de magia ni de cosas sobrenaturales. Decía que eran funcionales, casi como si tuviesen una base biológica. Dedo índice derecho de un niño, mejora de intuición. Lengua humana fresca, incremento en la capacidad de persuasión. Fragmentos de cuero cabelludo, influencia social subconsciente. Hueso ocular, facilidad para detectar mentiras. Lo leí una y otra vez. Al principio creí que era una performance enfermiza, una especie de ARG, pero cuanto más leía, más detalles surgían. Testimonios, reseñas cifradas, incluso códigos de rastreo de paquetes que al verificarlos existían. No pude evitarlo. Me obsesioné. Para entrar al sitio necesitabas una clave de invitación. La compré por el equivalente a casi 1.200 euros en Bitcoin. Lo hice con una mezcla de escepticismo y ansia. Quería contenido para el canal, sí, pero también quería saber si era verdad. Si realmente había alguien comerciando con cuerpos humanos, sin que nadie hiciera nada. El sitio era minimalista, fondo blanco, letras negras, sin imágenes, sin adornos. Bienvenido a Shin no Mamori. Componentes auténticos. Protección auténtica. Selecciona la parte. Selecciona el efecto. Había más de 100 productos, cada uno con una descripción exacta, precio, origen, edad y género del donante. Como si fuera un catálogo médico. Pero era más bien un menú caníbal, embalsamado en burocracia y frialdad. Algunos ejemplos me hicieron cerrar el portátil de golpe. Oreja completa, niña, 6 años, amputada en vivo, mejora la audición ambiental. Uña de pie con tejido blando aún presente, reduce ansiedad en situaciones sociales. Lengua parcialmente mordida, aplicación, liderazgo. Y lo peor de todo, eran valoraciones, en japonés, en ruso, en inglés. Funciona, no pensé que lo haría. Lo llevé en una entrevista y me ofrecieron el doble. El oído me permitió saber que hablaban mal de mí, en otra habitación. Sabía que debía parar ahí, pero no lo hice. Compré uno, un dedo índice derecho. Provenía de un niño de entre 8 y 9 años, supuestamente fallecido por causas naturales. Precio, 380,000 yenes. Me temblaban las manos al hacer el pago. El paquete llegó 5 días después. Vino desde Osaka, aunque el remitente decía Kurosawa Techno Instruments. Una tapadera, obviamente. Era una caja negra compacta, con papel burbuja. Dentro, un estuche de tela gruesa. Al abrirlo, casi vomito. Era un dedo humano real. No había duda. El color amarillento, la textura, la ligera curva en la uña, aún con tierra debajo. La articulación parecía cosida. Estaba conservado, pero no congelado. Y tenía algo grabado en la uña. 3 líneas paralelas, cruzadas por una curva ascendente. Algo ritual. Debería haberlo tirado, pero lo colgué en mi llavero. No sé si fue la adrenalina, el morbo o la estupidez. Y entonces comenzaron las coincidencias. O eso quise pensar.
Esa semana encontré sin querer un callejón oculto donde había material electrónico abandonado. Entré en una librería a punto de cerrar y me regalaron un libro raro de ocultismo que llevaba años buscando. Crucé una calle sin mirar y un camión se detuvo a centímetros de mí. Y en mis sueños, caminaba por pasillos interminables, húmedos. Siempre escuchaba una voz que susurraba en japonés antiguo. No entendía lo que decía, pero me helaba la sangre. Una noche me desperté con la sensación de que había alguien dentro del apartamento, pero no encontré nada. Solo que el estuche del dedo ya no estaba cerrado. Intenté contactar con Ubi Zerovoid Sur Treson para obtener más información. Le escribí de forma privada. Solo respondió una vez: si haces preguntas, se fijarán en ti. 2 días después, su cuenta desapareció, borrada completamente. Todos sus mensajes eliminados, incluso el historial, como si nunca hubiera existido. Fue entonces cuando empezó el verdadero terror. Mi móvil comenzó a sonar de madrugada, pero sin registros de llamada. La cámara de seguridad del edificio mostraba una figura parada frente a mi puerta, durante horas. Una noche encontré en mi cama un mechón de pelo negro. No era mío. Vivo solo. Y aún así, no paré. Seguí investigando. Revisé el código fuente del sitio, línea por línea, hasta que encontré una dirección IP vinculada a un servidor físico. Estaba en Tokio, en un distrito industrial poco transitado. Fui hasta allí. Llevaba una cámara oculta. Quería pruebas. Quería saber quién estaba detrás de todo esto. Era un edificio anodino, gris, sin carteles. Pero en la puerta había un ideograma tallado. Show, Mamoru, proteger. Empujé la puerta. Estaba abierta. Dentro, un mostrador de madera vieja. Estanterías. Todo parecía normal al principio, pero el aire era denso. Olía a formol y carne cruda. Había vitrinas con objetos perturbadores, pendientes hechos con huesos de bebés, pulseras de tendones, etiquetas con nombres escritos a mano en japonés. Detrás del mostrador, una cortina negra, y entonces escuché pasos, lentos, cercanos. Me escondí tras una estantería. Escuché una voz masculina, grave, en japonés. Tenemos un nuevo cliente, mirando demasiado. Salí corriendo. No sé cómo llegué a casa. No grabé nada más. No subí el vídeo. Quería olvidarlo, pero esa misma noche encontré una caja frente a mi apartamento. Dentro había un nuevo colgante, hecho con una falange, y una nota. Sabemos lo que quieres, Jack. No puedes fingir que no lo deseas más. No vuelvas a grabar. Ahora tú formas parte del inventario. Volví a ver el símbolo del dedo en la entrada del local. 3 líneas paralelas, cruzadas por una curva. Estaba tallado en la madera vieja, como si siempre hubiese estado ahí. Ese lugar no tenía letrero, ni ventanas, ni ruido. Solo una puerta de madera con un ideograma japonés. Show, Mamoru, proteger. Pero no protegía a nadie. Solo guardaba lo que pertenece a la tienda. Entré. Dentro, el aire era espeso. Olía a formol, sudor antiguo y carne. Carne podrida. Las paredes eran grises, sin decoración. No parecía un comercio. Más bien, un depósito de cosas que no deberían existir. Había vitrinas de cristal cubiertas con telas oscuras. Alcancé a ver un collar hecho con dientes humanos de leche. Una caja de madera llena de anillos tallados en hueso. Algunas piezas estaban etiquetadas con fechas y edades. Chico, 11 años, enero de 2024. Feto, 36 semanas, no viable. Entonces escuché una voz, grave, seca, en japonés. Tenemos un nuevo cliente, observando demasiado. La voz venía de detrás de una cortina negra, al fondo del local. Pisé algo húmedo. No quise mirar. Corrí. Salí como alma que lleva el diablo. No grabé, no hablé, no dormí. Esa noche, encontré una caja negra en la puerta de mi apartamento, sin remitente, sin dirección de retorno. Dentro, un nuevo colgante, hecho con una falange humana, pulida y brillante.
y una nota escrita a mano. Sabemos lo que quieres, Jack. No puedes fingir que no lo deseas más. No vuelvas a grabar. Ahora tú formas parte del inventario. Mi nombre, mi dirección, mi vida ya no era mía. Desde entonces todo ha cambiado. Empiezan a llegar paquetes sin que yo los pida. Uno traía una mano completa, de mujer, con las uñas pintadas de rojo. Otro contenía un trozo de cuero cabelludo con pelo largo, aún húmedo. En uno encontré una bolsa con un diente molar y un anillo de carne seca. Cada vez más grotescos, más personales. Una noche recibí un paquete con una nota que decía: entrega desde nuestro proveedor de Kansai. Donante reciente. Varón caucásico. 31 años. Yo tengo 31 años. Soy caucásico. Vivo en Japón. Esa entrega era de mí, de alguna parte de mí que ya no controlo. Intenté huir. Me mudé a Yokohama. Cambié de nombre. Falsifiqué documentación. Pagué por una cirugía estética menor para disimular mi rostro. Pero me siguieron. En el nuevo apartamento, al tercer día, una vecina se me acercó y me susurró en perfecto español: ellos saben que estás aquí. Nunca la volví a ver. La administración del edificio me dijo que no existía ninguna inquilina con esa descripción. Intenté quemar uno de los amuletos, el primero, el dedo, pero al encender la llama, una alarma del edificio sonó sin motivo. Las luces parpadearon. Mi ordenador se encendió solo, mostrando el sitio de la tienda. El dedo no ardía, solo se oscurecía, como si sangrara por dentro. Después comenzaron los sueños lúcidos, o eso pensé. Soñaba con una sala blanca, sin puertas. En el centro, una mesa quirúrgica y sobre ella, yo, o alguien que se parecía mucho a mí, despierto pero paralizado. Alrededor, figuras con batas negras, sus rostros cubiertos con máscaras hechas de piel humana. Hablaban entre ellos, en japonés antiguo. Uno me miró directamente y dijo: todavía no te hemos abierto, pero ya eres nuestro. Desperté gritando. Tenía marcas en el brazo, como cortes, no profundos, pero estaban ahí, como si alguien hubiese empezado a trabajar en mí. Quise acudir a la policía, pero ¿qué diría? Hola, hay una tienda en la Deep Web que vende amuletos humanos y me está enviando partes de mi propio cuerpo. Me internarían, o peor, me ignorarían, porque estoy convencido, algunos ya lo saben, algunos son clientes. Una noche recibí una videollamada anónima, solo un segundo, lo suficiente para ver una sala quirúrgica y una mesa metálica, vacía, con mi nombre grabado en una placa. Jack Díaz, cliente número 6887, inventario en proceso. No sé cuánto tiempo me queda. Vivo con las luces encendidas, la cámara tapada, el móvil desmontado. A veces escucho pasos fuera del piso. A veces suena el timbre a las 3 de la madrugada. A veces despierto y encuentro las vitrinas en mi casa. Las mismas vitrinas que vi en la tienda. Están vacías, pero están ahí. Y por las mañanas desaparecen. Lo peor es que una parte de mí quiere abrir la próxima caja. Quiere saber cuál será el siguiente regalo. Quiere ponerse el corazón humano al cuello y ver qué se siente. Quiere probarlo. Y eso me asusta más que cualquier cosa. Porque si cruzas esa línea, ya no puedes volver atrás. Así que si estás leyendo esto, si eres como yo, curioso, escéptico, adicto a lo prohibido, no busques Shin no Mamori. No intentes entrar. No compres nada. Porque en cuanto lo hagas, ya no serás un cliente. Serás parte del catálogo. Y tarde o temprano, te enviarán a ti mismo. Si este relato te atrapó, deja un like antes de que llegue el siguiente paquete. Comenta qué parte te perturbó más, o si tú también has oído hablar de Shin no Mamori. Y suscríbete para seguir bajando conmigo a lo más profundo de la red. Si estás escuchando esto, significa que decidí romper el silencio. Lo que vi ahí dentro me quitó el sueño para siempre. Durante años trabajé como analista de datos para una subcontrata vinculada al Ministerio del Interior.
Era un trabajo metódico, repetitivo, de esos que acaban por anestesiarte el cerebro. Revisaba bases de datos anónimas, rastros digitales, algoritmos predictivos. Lo habitual: terrorismo, cibercrimen, tráfico de información. Nunca nada que me quitara el sueño. Hasta aquella noche, me encontraba solo en la oficina, revisando un informe de actividad sospechosa sobre cuentas clonadas. Entonces entró un hombre que no conocía, traje gris, expresión neutra, mirada vacía. Me dejó un pendrive negro sobre la mesa y solo dijo: «Lo que hay aquí no existe. No preguntes, clasifica, borra y olvida». Intenté preguntarle quién era, pero ya se estaba yendo. Me quedé solo con aquel objeto. Era un pendrive viejo, sin etiquetas ni marcas, cubierto por una ligera capa de polvo. Lo conecté al sistema aislado de análisis. Solo tenía una carpeta: Archivo 13. Al abrirla, el ordenador se congeló durante unos segundos. Dentro había más de 400 archivos: PDFs, documentos de Word, vídeos mal codificados, logs de texto plano, imágenes borrosas. Nada tenía orden. Todo parecía desordenado a propósito, como si alguien hubiese querido ocultarlo a simple vista. Abrí el primer archivo al azar. Se llamaba Conversación Redrib eliminado. Era una transcripción de chat entre dos usuarios, fechada en 2016. ¿Lo tienes? Sí, pero se mueve demasiado. ¿Quieres que le corte las piernas? Number, manténlo vivo. Las glándulas pierden pureza si sufre demasiado. Entendido. El comprador quiere ver el ritual. Sin máscaras esta vez. Me detuve. Cerré el archivo, confundido. Pensé que era un roleplay enfermo sacado de algún foro marginal. Nada oficial, nada real. Pero no pude evitar abrir el siguiente archivo. Era un vídeo. Se llamaba e7sueñoforzado.mov. La imagen era granulada, sin sonido. Mostraba una habitación completamente blanca, de azulejos. En el centro, una camilla médica. Encima, una niña dormida o sedada. A su alrededor, 3 adultos con batas quirúrgicas. Uno de ellos sostenía una jeringa. En la esquina del vídeo había una etiqueta: Experimento 7, sueño lúcido forzado. No había nada paranormal, nada oculto entre sombras. Todo estaba grabado con naturalidad, como si aquello fuera rutina, como si estuvieran acostumbrados. Cerré el vídeo, aturdido. Me alejé de la pantalla y fui a por un café. Pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Volví al puesto. Abrí otro archivo. Una carpeta entera contenía informes médicos escaneados, firmados, con nombres. Muchos de ellos relacionados con universidades y clínicas de renombre en Europa. Investigaciones sobre respuestas cerebrales al dolor controlado, activación de memoria latente a través del pánico o reactivación de traumas para reprogramación conductual. Todo parecía redactado con una frialdad quirúrgica. Nada emocional, solo resultados. En uno de los PDFs más extensos se detallaba un proyecto denominado Hermes. Era un experimento de manipulación digital en redes sociales. El informe explicaba cómo habían creado decenas de perfiles falsos en plataformas populares para contactar adolescentes, hacerles participar en retos virales. Pero todo era controlado, programado. Seguían patrones de persuasión hasta llevarlos al límite. Lo más perturbador no eran los retos en sí, sino los objetivos. Determinar el umbral de autodestrucción inducida en sujetos de entre 12 y 17 años. Identificar factores que favorezcan el consentimiento pasivo a la muerte. Y más abajo, 11 sujetos sobrevivieron a la fase 1. Actualmente se encuentran bajo supervisión en entornos clínicos o familiares controlados. Ignoran su participación en el proyecto. Había también fragmentos de vídeos grabados con webcams. La mayoría eran borrosos. Algunos reales, crudos, demasiado explícitos. Intenté no verlos, pero necesitaba confirmar si aquello era una manipulación o una broma muy elaborada. No lo era. Un archivo me llamó especialmente la atención. Diagrama redoperadores.jpg. Era un mapa de conexiones entre personas y entidades.
círculos y líneas. Un sistema jerárquico. Había siglas como 155, Intra, F51, junto con nombres de empresas reales, organizaciones sanitarias y hasta universidades conocidas. Todo parecía encajar. Todo estaba cuidadosamente relacionado. Había fotos de personas, rostros pixelados, algunos conocidos, rostros públicos, psicólogos, divulgadores, empresarios del sector tecnológico. No eran actores de las sombras, eran parte de la estructura que se presentaba como salvadora. Intenté buscar los nombres en internet desde otro equipo. Todos existían, tenían perfiles profesionales, entrevistas, publicaciones. Nadie sospecharía de ellos. Esa noche no dormí. Me pasé horas revisando el contenido. Cada documento me alejaba más de la realidad que conocía. Era como entrar en otra capa del mundo, una donde las reglas no eran las mismas, donde los humanos eran usados como piezas de laboratorio, donde la Deep Web no era solo morbo, sino una infraestructura funcional, organizada, viva. Y lo peor es que no había nada sobrenatural, no había espíritus, no había hombres con gabardina vigilándome desde un coche. Solo documentos, nombres, informes, pruebas que nadie jamás debería haber dejado en un pendrive. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de la información. No del contenido, sino de lo que significaba. Que esto no era un secreto, era un sistema. Y llevaba funcionando años. Me prometí a mí mismo dejarlo, borrar todo, no hablar de ello. Pero al día siguiente, volví, como si ya fuera parte del experimento. Habían pasado ya varios días desde que me sumergí en el contenido del pendrive. Mi cabeza estaba saturada, no solo por la cantidad de información, sino por el nivel de organización que descubrí. No era un cúmulo de datos sin sentido, ni una colección de locuras aisladas. Era una red perfecta, meticulosamente diseñada, con objetivos y protocolos claros. Una tarde, mientras repasaba uno de los documentos más recientes, di con una presentación en PowerPoint que me heló la sangre. Se titulaba Centro Lux, Implementación de Protocolo Cognitivo, año 2024. Al abrirla, me encontré con imágenes del edificio. Un complejo blanco, casi clínico, sin ventanas visibles, situado en un lugar remoto, cerca de Girona. No había logos ni señales que lo identificaran oficialmente, pero las fotografías parecían haber sido tomadas desde satélites o drones. El documento describía una serie de procedimientos experimentales que se llevaban a cabo allí. Terapias invasivas, estimulación cognitiva extrema, protocolos de sugestión psicológica diseñados para reprogramar comportamientos y emociones. Técnicas que combinaban neuroestimulación con psicología conductual. Todo para crear sujetos altamente moldeables. Lo que me paralizó fue la última diapositiva. Una lista de nombres. 39 personas, con datos personales, fechas de nacimiento, direcciones. Y entre ellos estaba el mío. Mi nombre completo, mi DNI, mi dirección real. Me aparté de la pantalla, temblando. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba eso? ¿Era yo un sujeto dentro de este experimento? Mi mente se negaba a aceptar esa idea, pero la evidencia era clara. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas extrañas en mi rutina. Pequeños detalles, luces que parpadeaban en mi casa, sonidos lejanos cuando todo estaba en silencio, la sensación constante de ser observado sin explicación. Revisé cada dispositivo, el router, las cámaras, los teléfonos. Nada indicaba intrusión, pero el miedo no se basa en pruebas. El miedo nace de la sospecha, de la incertidumbre. Una mañana, cuando me desperté, el pendrive había desaparecido. Lo había guardado bajo llave, en el cajón más seguro de mi escritorio. No había señales de forzamiento ni de que alguien hubiera entrado a casa, pero no estaba. En su lugar, sobre la mesa de la cocina, había una nota manuscrita. Archivo 13 es solo uno de los 100. No sigas buscando, Jack. Esa advertencia fue como un disparo directo al pecho. Por mucho que quise ignorarla, ya era demasiado tarde.
Mi vida cambió. Comencé a ver rostros familiares en lugares públicos con una nueva perspectiva, con desconfianza. Reconocía nombres que antes me eran indiferentes, vinculados a las organizaciones y personas que aparecían en los documentos. Políticos, empresarios, psicólogos reconocidos. Personas que hablan públicamente sobre avances tecnológicos en salud mental, control emocional o neurociencia. Pero detrás de esa fachada estaban los mismos que ordenaban los experimentos que había visto. Intenté buscar ayuda, pero nadie quería escuchar. Los psicólogos me miraban con lástima, los amigos con distancia. Nadie creía que una simple carpeta oculta en la Deep Web pudiera contener tanto horror real. Me di cuenta de que esa red no era un mito. No era un grupo de conspiranoicos paranoicos ni de hackers fantasmas. Era una estructura tangible, apoyada por recursos, personas con poder, con acceso a instituciones y dinero. Y lo más aterrador es que no necesitas estar en la Deep Web para que te alcance. Ya están aquí. Controlan información, manipulan emociones, moldean comportamientos. No sé cuánto tiempo más podré aguantar con esta carga. Sé que, tarde o temprano, vendrán a por mí. No como en las películas, con persecuciones o amenazas directas. Number vienen en forma de indiferencia, de desgaste mental, de convertirte en un número más dentro del sistema. He decidido compartir esto porque no quiero que nadie más caiga en esta red. No busques el archivo 13. No indagues en la Deep Web más allá de lo necesario, porque si lo haces, ellos ya te habrán marcado. Y cuando eso pase, ya no serás tú quien decida. Cuando abrí la puerta a la Deep Web, no imaginé que aquello cambiaría mi vida para siempre. Y no para bien. Vivo en un pueblo gris y olvidado al norte de Inglaterra. Trabajo en una librería de segunda mano, rodeado de estanterías polvorientas y libros que nadie quiere. Mi vida, si la describo con sinceridad, es monótona hasta el extremo. Me levanto, trabajo, vuelvo a casa y repito. Sin emoción, sin sobresaltos, sin nada que me saque del aburrimiento constante. Pero durante años había algo en mí que se negaba a conformarse con esa rutina. Una especie de hambre, oscura y silenciosa, que me impulsaba a buscar algo que nadie más parecía querer encontrar. No era simple curiosidad, ni ganas de aventura fácil. Era algo más profundo. La necesidad de asomarme a lo prohibido, de tocar aquello que la mayoría evita, de conocer secretos que deberían permanecer ocultos. Fue así como un día, sin que lo planeara del todo, terminé frente a la Deep Web. Había escuchado historias, algunas increíbles, otras terroríficas. La Deep Web no era Internet normal, era una red oculta, invisible para la mayoría, donde circulaban cosas que no podían ni debían verse. Advertencias sobre mercados ilegales, foros sombríos, secretos enterrados bajo capas y capas de anonimato. Decían que no era un lugar para personas normales, que quien entraba podía perder algo más que datos. A pesar de todo, o quizá por eso mismo, sentí que debía entrar. No por frivolidad, ni por buscar emociones fuertes. Era algo más serio, más oscuro. Quería saber qué se escondía detrás de esa puerta digital. Así que preparé todo con cuidado. Instalé redes VPN, configuré Tor, me aseguré de que nada dejara rastro. No quería que nadie supiera lo que iba a hacer. Esa primera noche, sentado frente a la pantalla, con la luz del monitor iluminando mi rostro pálido, empecé a navegar. Al principio no había nada especialmente terrorífico. Páginas con nombres raros, mercados de objetos ilegales, intercambios de información confidencial. Cosas que, aunque chocantes, no eran más que un reflejo oscuro de nuestro mundo real. Sin embargo, algo me llamó la atención. Un pequeño foro, casi abandonado, con muy pocos usuarios activos. Un lugar que parecía un rincón olvidado dentro de ese laberinto digital. Me acerqué a ese foro con una mezcla de fascinación y recelo. Las pocas entradas que había no hablaban de fantasmas ni conspiraciones absurdas, sino de experiencias personales, advertencias sobre los límites del conocimiento. Los usuarios contaban cómo la Deep Web
Les había mostrado realidades que preferían no enfrentar. Historias de miedo y arrepentimiento, de obsesiones que arruinaban vidas. Pero nunca revelaban qué era exactamente lo que les había destruido. Todo quedaba envuelto en un halo de misterio. Día tras día volvía a ese foro. Leía con atención cada comentario, cada relato. Sentía que esas personas me hablaban a través de la pantalla, que sus palabras tenían un peso real. A veces, cuando la librería cerraba y las calles estaban desiertas, me encontraba sumergido en esas historias, con la respiración contenida y el corazón acelerado. Una noche, después de horas leyendo sin descanso, apareció un nuevo mensaje. No era un relato ni una advertencia, solo un enlace acompañado de una frase que parecía escrita para mí, para los que buscan la verdad, pero con cuidado. No digas que no te avisamos. El mensaje me golpeó con fuerza. Sentí una mezcla de miedo y deseo imposible de controlar. Mi mano tembló un instante antes de hacer clic. La página a la que me dirigió era simple, casi minimalista. Fondo negro, texto blanco en el centro de la pantalla. Ni una sola imagen, ningún ruido, solo una pregunta que parecía venir del fondo del abismo. ¿Quieres saberlo? Solo si tienes hambre de verdad. Sin pensarlo demasiado, escribí la palabra sí. Acto seguido, llegaron instrucciones para descargar un archivo pequeño, apenas un par de megas. La promesa era tentadora: acceso a una información que nadie más tenía, una verdad enterrada en lo más profundo de la mente humana, algo que podría cambiar para siempre la forma en que veía el mundo. Sentí un escalofrío, pero también una emoción extraña. Bajé el archivo con el pulso acelerado. Lo abrí y apareció un diario digital. Al principio pensé que sería un simple relato, pero pronto me di cuenta de que era mucho más. Las páginas contenían la historia de un hombre llamado Thomas, que había dedicado su vida a buscar una verdad oculta, una revelación tan profunda y perturbadora que lo había llevado al borde de la locura. Thomas describía cómo, tras años de investigación y experimentos mentales, había descubierto que la oscuridad no estaba fuera de nosotros, sino dentro. No eran fantasmas ni monstruos, sino la esencia misma del miedo humano. La parte de nosotros que evita mirar la realidad por temor a lo que encontrará. Leía con una mezcla de fascinación y terror. Cada frase parecía resonar dentro de mi cabeza, despertando algo que llevaba tiempo dormido. El diario describía ejercicios, juegos psicológicos que Thomas se hacía a sí mismo para romper los límites de su percepción, para ver más allá de la realidad común. A medida que avanzaba, sentía que algo en mí empezaba a cambiar. La habitación parecía encogerse, el aire se volvía más denso y pesado. Aún así, no podía dejar de leer. Pasaron las horas, y mientras seguía leyendo el diario de Thomas, sentí que el ambiente a mi alrededor comenzaba a cambiar. La habitación donde estaba, antes normal y silenciosa, se volvió opresiva, como si las paredes se acercaran lentamente y el aire se volviera más denso, casi irrespirable. Cada vez que levantaba la vista, el brillo de la pantalla parecía una llama solitaria en medio de una oscuridad creciente. La obsesión empezó a crecer dentro de mí, una mezcla incómoda de fascinación y miedo. Las palabras del diario no solo contaban una historia, sino que parecían jugar conmigo, cambiando sutilmente cada vez que volvía a leerlas, como si el texto respondiera a mi estado de ánimo o mis pensamientos. Algunos párrafos se repetían, otros desaparecían, y de vez en cuando aparecían frases nuevas que no recordaba haber visto antes. Intenté cerrar el archivo varias veces, pero el ordenador no respondía. Reinicié, apagué, desconecté y volví a conectar el equipo, con la esperanza de borrar esa pesadilla digital, pero nada funcionó. Era como si el diario tuviera vida propia, atrapándome en una trampa invisible. Aquella noche apenas dormí. Los sueños que tuve no fueron sueños, sino pesadillas vivas. Me veía atrapado en un laberinto oscuro, hecho de códigos y palabras, sin salida. Caminaba por pasillos interminables de pantallas y enlaces, buscando una puerta que no existía, siempre acechado por la sensación de que mis propios pensamientos me perseguían.
No había monstruos ni figuras paranormales, pero el terror era real y profundo. Al despertar, sentí que mi mente estaba exhausta y fragmentada. Cada sonido cotidiano me parecía demasiado fuerte o demasiado débil, y las sombras en la habitación se movían de forma sospechosa cuando no debía haber nada allí. Salí a la calle para intentar despejarme, pero la realidad también parecía estar alterada. Las miradas de las personas que cruzaba eran demasiado intensas, como si escondieran secretos o reproches que yo desconocía. Volví a casa con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y desasosiego. Quise borrar el archivo para acabar con esa pesadilla, pero el ordenador seguía resistiéndose. La única forma de apagarlo era forzar el cierre, pero cada vez que encendía el equipo, el diario reaparecía, como si hubiera echado raíces en mi disco duro. Conforme pasaban los días, me aislé. Dejé de responder mensajes, ignoré llamadas, incluso falté al trabajo. Me sentía atrapado en una espiral sin fin de lecturas obsesivas y pensamientos oscuros. Cada vez que abría el diario, me sentía como si me hundiera en una maraña de palabras y significados que escapaban a mi comprensión, pero que a la vez me atrapaban con firmeza. Thomas hablaba en sus textos de una puerta interna, un espacio dentro de la mente donde reside el miedo más profundo y la verdad que nadie quiere enfrentar. Decía que para alcanzar esa puerta era necesario romper todas las barreras psicológicas, enfrentarse a uno mismo sin máscaras ni mentiras. Cuanto más me adentraba en esos conceptos, más sentía que mi propia mente se volvía un campo minado. La paranoia no era la paranoia común, esa que imaginas con sombras en el pasillo o ruidos extraños. Era una duda constante, sutil pero implacable, sobre quién era yo realmente, sobre qué partes de mí eran verdad y cuáles solo ilusiones o miedos disfrazados. Una noche, al borde del colapso, comprendí algo que heló mi sangre. No era la Deep Web, ni el archivo, ni ningún hacker ni conspiración lo que me tenía atrapado. Era mi propia mente. Mi búsqueda de esa verdad prohibida había abierto una puerta dentro de mí que ya no podía cerrar. Apagué el ordenador y juré nunca volver a encenderlo, pero el daño ya estaba hecho. La verdad que había buscado no estaba en ninguna página oculta, ni en ningún rincón oscuro de Internet. Estaba dentro de mí, escondida en la profundidad de mis pensamientos, en las sombras de mis recuerdos, y en el hambre que aún siento cuando la noche cae y el silencio me envuelve. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, esa hambre vuelve a despertar. Y sé, con un terror helado, que si vuelvo a ceder, ya no habrá vuelta atrás. Sé que este relato suena como uno de esos hilos de Reddit armados para asustar a incautos, pero no lo es. Esto que te voy a contar no está basado en rumores ni en historias virales de Internet. Lo viví, lo sufrí y ojalá pudiera olvidarlo. Si estás leyendo esto, solo te pido una cosa. No sigas mis pasos. No cometas el error de abrir puertas que fueron hechas para permanecer cerradas. Todo comenzó como empiezan muchas tragedias, con la curiosidad. Yo era en ese momento un tipo común. 20 años, estudiante universitario. Trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida. Mi vida no tenía nada de especial, y quizás por eso me sentía atraído por todo lo que rompiera con la rutina. Mis únicos amigos verdaderos eran Andrés y Lucas, compañeros de carrera, más cerebrales que sociales, obsesionados con la informática desde que eran niños. Eran de esos que podían desmontar una laptop y volver a armarla mientras te contaban una historia de hackers rusos o filtraciones gubernamentales. Fue Andrés quien trajo el tema a la conversación por primera vez. Estábamos en su departamento, comiendo pizza vieja y viendo videos en su monitor de 3 pantallas. Me mostró una imagen pixelada y perturbadora, algo que dijo haber sacado de un foro en la Deep Web. Al principio pensé que era broma, un montaje mal hecho, pero él, con una sonrisa torcida, me aseguró que no. Que había lugares en Internet donde las reglas no existen, donde podés comprar, ver o hacer cosas que nadie debería siquiera imaginar. Lucas, más serio,
Fue el primero en advertirme. Si alguna vez entras, no lo hagas por curiosidad. Y si lo haces, nunca descargues nada. Nunca uses tu información real. Y por Dios, no respondas a nadie. Lo dijo en tono casual, pero la mirada no le acompañaba. Era fría, sincera, como si hablara desde una experiencia que aún lo perseguía. Por un tiempo, eso bastó. La Deep Web era solo un tema más en nuestras charlas nocturnas. Pero como una semilla plantada sin querer, la curiosidad creció lentamente en mi interior. Quería entender qué había más allá del navegador habitual. Quería verlo con mis propios ojos. Y así, una noche, lo hice. Eran casi las 2 de la mañana. La ciudad dormía y yo estaba solo en casa. Apagué las luces, cerré las cortinas y comencé. Seguí todos los pasos que había leído en foros y videos tutoriales. Instalé una VPN confiable, desactivé el micrófono y la cámara, revisé cada puerto abierto de mi red. Estaba convencido de que estaba listo. Había incluso comprado un teléfono viejo por internet, solo para asegurarme de que, si algo salía mal, no afectara mi vida personal. Instalé Tor, el navegador que te da acceso a la Deep Web. Abrí la pantalla y me encontré con algo que no esperaba. Un espacio desordenado, sin colores, sin diseño, sin lógica. Solo una serie interminable de enlaces aleatorios, la mayoría ilegibles, otros simplemente inútiles. Era como entrar a una biblioteca abandonada donde los libros no tienen título y las páginas están escritas en código binario. Al principio, me limité a navegar. Entré en foros oscuros donde la gente compartía experiencias que parecían sacadas de películas snuff. Encontré marketplaces con armas, pasaportes falsos, drogas. Todo eso ya lo había escuchado antes, pero verlo con mis propios ojos era otra cosa. Sentí una mezcla de repulsión y adrenalina. Algo dentro de mí me decía que me detuviera, pero no lo hice. Entre los muchos enlaces, uno llamó mi atención. No por su nombre, que era solo una cadena de letras y números, sino por la descripción que lo acompañaba. Red privada, solo para invitados, no compartir. Pensé que sería un sitio vacío o un error. Pero al hacer clic, me llevó a una interfaz completamente distinta. Más cuidada. Tenía un diseño oscuro y elegante. En el centro, un único botón. Acceder a la aplicación. No tenía sentido, pero sentí que algo me empujaba a seguir. Al pulsar el botón, se desplegó un archivo para descargar. El icono era inquietante. El logo de Snapchat, pero deformado, como si alguien lo hubiera dibujado a mano con una sonrisa torcida. Su nombre, Ghost App. Recordé las advertencias. Nunca descargues nada. Pero el cansancio, la curiosidad y la sensación de estar al borde de descubrir algo prohibido me nublaron el juicio. La descargué. No la instalé en la laptop. Envié el archivo al teléfono viejo. Lo encendí, creé una red Wi-Fi separada y lo hice todo desde allí. Aún pensaba que estaba siendo cuidadoso. La instalación fue rápida. Al abrirla, la interfaz era casi idéntica a Snapchat, pero con colores más apagados, casi sombríos. Me pidió que creara un perfil. Usé un número falso, un correo temporal y activé un número desechable desde una página de números virtuales. Todo parecía normal, absurdo pero normal. Al poco tiempo de estar dentro, apareció una notificación. Tienes un nuevo mensaje. Era un simple hola. El remitente no tenía nombre, solo un símbolo extraño en lugar de foto de perfil. Dudé. Quise cerrar la app, pero no lo hice. Contesté con un hola igual de simple. Al instante recibí un video. Pensé que sería una broma o algún contenido random de internet, pero no. Lo que vi fue indescriptible. No era sangre ni violencia explícita. Era peor. Era la sensación. Algo en ese video estaba mal, como si no hubiese sido hecho para ser visto. Como si al observarlo, uno violara alguna ley no escrita del universo. No era lo que mostraba, sino cómo lo mostraba. Mi estómago se revolvió. Apagué el teléfono. Lo metí en un cajón. Me juré a mí mismo que no lo tocaría de nuevo. Pero lo que no sabía es que esa noche, al darle clic a esa app, no solo había descargado un archivo, había abierto una puerta.
Y del otro lado, algo me estaba esperando. La noche siguiente fue un infierno. Intenté dormir, pero mi mente no me dejaba. El video seguía dándome vueltas en la cabeza. No por lo que mostraba, porque mi mente parecía haberlo borrado como un mecanismo de defensa, sino por cómo me hizo sentir, como si por un instante hubiera sido testigo de algo que no debía existir, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Ignoré el teléfono viejo todo lo que pude. Lo dejé apagado, guardado en el fondo de un cajón. Pero la paranoia ya había echado raíces. Cerré la puerta de mi cuarto con seguro. Apagué todos los dispositivos. Desconecté incluso la televisión. Y aún así me sentía observado. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir rumbo a la universidad, noté algo raro. El cajón donde había dejado el teléfono estaba abierto. No recordaba haberlo tocado. Me acerqué con cautela y ahí estaba el aparato, encendido. La pantalla mostraba una sola notificación: 24 nuevas solicitudes de amistad. Me paralicé. No sabía si era peor que lo hubiera hecho solo o que alguien más lo hubiera encendido. Tomé el teléfono con dedos temblorosos y lo bloqueé. Estaba a punto de apagarlo otra vez cuando otra notificación apareció, esta vez como mensaje directo. Ya no puedes esconderte. El aire se volvió espeso a mi alrededor. Mi piel se erizó. Sentía que no estaba solo en casa, aunque la lógica me gritaba lo contrario, como si algo invisible me rodeara. Intenté tranquilizarme. Tal vez era un virus. Tal vez todo era un montaje elaborado, un troll, un susto digital. Me obligué a respirar hondo, pero antes de apagar el teléfono, otro mensaje más apareció, acompañado de un ping seco. Sé dónde estás. Y luego, como si el sistema estuviera burlándose de mí, el teléfono me mostró un mapa. Un punto azul parpadeaba sobre la imagen satelital de mi vecindario, mi casa. Exactamente. Ahí supe que esto ya no era un juego. No pensé. Llamé de inmediato a Julio, un conocido que trabajaba en seguridad informática, alguien que Andrés y Lucas respetaban. Le conté todo entre susurros, sintiéndome idiota por haber llegado tan lejos. Afortunadamente, me creyó. Tráeme ese teléfono. Ahora, no lo apagues, no lo desbloquees, no lo dejes solo. Nos encontramos en una cafetería del centro, en una esquina alejada, casi vacía. Julio tenía esa expresión que solo los que han visto cosas que preferirían olvidar suelen tener. Llevó una laptop blindada con programas que parecían de película y un dispositivo extraño que conectó al teléfono como si fuera una máquina de respiración asistida. Analizó el sistema durante un buen rato sin decir una palabra. Luego me miró y lo que vi en sus ojos fue miedo, auténtico miedo. Esto no es una app, es un sistema completo de vigilancia. Tu cámara puede activarse sin permiso. Tu micrófono también. Y tiene acceso a todo lo que se mueve en un radio de varios metros alrededor del dispositivo. Me quedé mudo. Apenas podía tragar saliva. Y hay algo más, continuó. Cada solicitud de amistad que recibiste no son perfiles, son accesos remotos, individuos o entidades conectándose a tu dispositivo en tiempo real. Esta cosa se alimenta de usuarios, como si fuera una red viva. Entonces, sin querer, toqué la pantalla del teléfono mientras él lo analizaba. La app se abrió sola. La interfaz parpadeó, se actualizó, y entonces apareció una imagen, una fotografía, nítida, perfectamente enfocada. Yo, sentado en la mesa de la cafetería, con la misma ropa, la misma postura, tomada desde afuera del local. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Julio alzó la vista lentamente. ¿Fue ahora?, preguntó. No pude responder. Me giré hacia la ventana, como si esperara ver a alguien allí parado, con el teléfono en la mano. Pero no había nada. Solo la calle. Tranquila, demasiado tranquila. Actué por instinto. Me levanté de golpe, tomé el teléfono y lo arrojé al suelo con fuerza. Lo pisé una y otra vez hasta que no quedó más que plástico y cristal triturado. Luego lo arrojé a un contenedor de basura al cruzar la calle. Pero el daño ya estaba hecho. Julio me alcanzó en la acera. Eso no va a detenerlos. Si han tenido acceso a tu ubicación, ya saben quién eres. Ya te marcaron.
Sus palabras sonaban frías, como si estuviera leyendo una sentencia. Me agarró del brazo y bajó la voz. Te lo digo en serio, Jack. Si esto es lo que creo que es, no estás tratando con hackers. Estás tratando con algo que no pertenece a la red. Algo que usa la red como puerta. Esa noche no volví a mi casa. Dormí en un hostal barato, con miedo de que en cualquier momento alguien tocara la puerta. Mi paranoia aumentaba con cada sombra, cada crujido, cada sonido fuera de lugar. Alguien me observaba. Lo sabía. No podía verlo, pero lo sentía. Pasaron 2 días. No encendí ningún aparato electrónico. No usé redes sociales. No hablé con nadie, hasta que una carta llegó a la recepción del hostal. No tenía remitente. Solo una hoja en blanco, con una palabra escrita a mano, con tinta negra, irregular, como si la hubiera escrito alguien con dedos torcidos. Regresa. No volví a clase. No hablé más con Andrés ni con Lucas. Me obsesioné con desaparecer. Cambié mi apariencia, vendí mi laptop, rompí todas mis tarjetas SIM. Me mudé a otra ciudad, con un nombre falso y una historia inventada. Pensé que con el tiempo el miedo se disiparía, que tal vez, solo tal vez, se olvidarían de mí. Pero no fue así, porque el miedo no vive en las redes. Vive dentro de ti cuando ya no puedes confiar en nada, ni en tu privacidad, ni en tu reflejo, ni siquiera en tus propios pensamientos. Una semana atrás, mientras cenaba en un restaurante cualquiera, el camarero me entregó una nota con la cuenta. No le di importancia hasta que la abrí. Dentro, escrita con la misma caligrafía torcida, había una nueva palabra: te encontramos. Nunca pensé que una simple curiosidad me llevaría a tocar el lado más oscuro de la red. Un lugar donde el miedo no viene de fantasmas, sino de hombres reales armados hasta los dientes. Esta es la historia de cómo una decisión impulsiva me metió en un laberinto del que todavía no sé si podré salir. Todo comenzó en una noche cualquiera, con la soledad y el aburrimiento como únicas compañías. Había oído hablar de la Deep Web, ese rincón secreto de Internet donde se puede encontrar de todo, incluso lo más prohibido. Lo que nunca imaginé es que solo con unos cuantos clics, ese mundo tan oculto y peligroso iba a aparecer ante mis ojos. Entré por simple curiosidad, sin intenciones, solo para ver qué había, pero enseguida me di cuenta de que no era un lugar para curiosos o aficionados. Los foros que visité estaban llenos de conversaciones en jerga técnica, ofertas de armas, intercambios con criptomonedas y mensajes codificados. No había nada de esa atmósfera de aventura que esperaba, sino una realidad fría y brutal. Recuerdo cómo empecé a leer los anuncios. Rifles de asalto, pistolas modificadas, explosivos caseros, munición sin control. No era la típica venta ilegal de un arma vieja, sino un mercado negro sofisticado, organizado y con clientes dispuestos a pagar fortunas. Sin preguntas sobre para qué ni para quién. Eso me heló la sangre. Lo que más me impactó fue la normalidad con la que hablaban. No eran delincuentes nerviosos o paranoicos, sino vendedores que parecían saber que estaban fuera de la ley, pero seguros, casi intocables. Había rankings, valoraciones, reseñas, un sistema entero que funcionaba al margen de todo. Una noche, mientras leía más en uno de esos foros, encontré a un vendedor con buena reputación. La gente hablaba de él con respeto, decía que nunca fallaba y que los envíos llegaban sin problemas. Por un momento, una idea absurda se me cruzó por la mente. ¿Y si compro un arma? No para usarla, sino solo para comprobar si era cierto, si realmente alguien podía hacer una venta así sin consecuencias inmediatas. Sé que fue una locura, pero la curiosidad pudo más. Empecé a comunicarme con él usando las indicaciones del foro, correos cifrados, redes anónimas y pagos en criptomonedas. Todo era tan meticuloso que me sorprendió la facilidad con la que podía participar en algo tan oscuro. Me enviaron instrucciones precisas, dirección, hora para recoger el paquete
y una advertencia clara de que cualquier error podía ser fatal. Me dieron un nombre falso para usar y una ruta para llegar sin llamar la atención. Sentí un miedo creciente, pero también una extraña adrenalina. El día que fui a recoger el arma fue uno de los momentos más tensos de mi vida. La dirección estaba en un polígono industrial abandonado en Chicago, un lugar donde la luz del sol parecía tener miedo de entrar. No había cámaras ni patrullas, solo edificios oxidados y silencio absoluto. Llamé al timbre de una puerta metálica sin ventanas. Golpeé varias veces, pero no respondía nadie. Justo cuando iba a irme, la puerta se abrió despacio y apareció un hombre encapuchado, con gafas oscuras que no dejaban ver sus ojos. No dijo una palabra, solo me entregó una caja pequeña y fría. Sentí el peso del metal contra mis manos temblorosas. Le pagué rápido y quise irme de allí lo antes posible, pero justo antes de dar un paso, escuché su voz baja y seca. Esto no es un juego. Aquí se cruzan líneas que no se pueden deshacer. Me quedé paralizado. No entendía bien qué quería decir, pero su advertencia se me quedó grabada en la mente. Al regresar a casa, sentí que algo había cambiado en mí. Aquella caja no era solo un objeto, sino un símbolo de que había entrado en un mundo del que no sabía nada. Cada vez que miraba la caja, sentía una mezcla de fascinación y horror. Intenté dormir, pero el miedo me despertaba cada 2 horas. ¿Quién había fabricado esa arma? ¿Quién la usaría? ¿Para qué? La sensación de que estaba jugando con fuego se hacía más fuerte. Pasaron los días y empecé a obsesionarme con saber más. Entraba en foros aún más oscuros, donde hablaban de guerras urbanas, de pandillas armadas hasta los dientes, de mafias que movían millones con estas ventas. Descubrí que el arma que tenía en casa era solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Una noche, al ver las noticias, entendí mejor el terror. Hablaban de otro tiroteo masivo, y la policía seguía sin controlar el flujo de armas. Pensé que quizá alguna de esas armas había salido de ese mismo mercado. Fue entonces cuando me di cuenta. No había fantasmas en esta historia. El miedo venía de personas reales, de decisiones reales y de consecuencias que podían explotar en cualquier momento. Y justo cuando más intentaba entender, la sombra de aquella advertencia volvió a mi mente. Aquello no era un juego, y yo había cruzado una línea que no sabía si podría borrar. A partir de aquella noche, mi vida empezó a cambiar de forma irreversible. La caja con el arma se quedó en un rincón de mi habitación, como una presencia silenciosa que me observaba. Pero no era solo la caja lo que me inquietaba, sino todo lo que vino después. Comenzaron a llegar los primeros mensajes anónimos a mi correo electrónico. No eran amenazas directas ni insultos, solo advertencias frías y calculadas. Sabemos quién eres. No sigas. Al principio pensé que era una broma, alguna especie de llamada de atención de alguien más dentro de ese oscuro mundo. Pero con el tiempo se volvieron frecuentes y cada vez más explícitos. No sabía quién estaba detrás. Podían ser los vendedores, otros compradores, o incluso alguien vigilándome por intentar meterme donde no debía. Sentí cómo la paranoia crecía dentro de mí. Miraba por la ventana con nerviosismo, revisaba cada sonido en la calle, cada sombra parecía esconder algo. Aunque no había cámaras, ni policías, ni persecuciones evidentes, la sensación de estar siendo observado era insoportable. Entonces, un día volví de trabajar y noté que algo no estaba bien en casa. La caja que contenía el arma había desaparecido. Busqué por todas partes. Revisé la habitación con calma y después con desesperación. Nada. Sentí un frío helado que me atravesó el pecho. ¿Quién había entrado? ¿Cuánto tiempo habían estado allí? Nadie me había avisado, nadie había dejado señales. Intenté llamar a la policía, pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que si lo hacía, la historia se volvería mucho más complicada. No podía explicar cómo había conseguido ese arma y no quería que me metieran en problemas. Sentía que estaba atrapado en una telaraña invisible, sin salida. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Amigos con los que solía hablar dejaron de responder mis mensajes. En las calles, la gente me miraba con desconfianza, como si supieran algo que yo no. Los extraños mensajes continuaban llegando,
pero esta vez acompañados de imágenes. Fotos de mi casa, de la calle donde vivo, tomadas sin que yo lo supiera. La realidad se tornó mucho más aterradora. Alguien me estaba vigilando. Al principio pensé en alguien obsesionado, pero la calidad y la cantidad de fotos me hicieron entender que no era un juego. Era alguien con recursos, alguien que controlaba cada movimiento mío desde la sombra. No podía dormir, no podía pensar. Vivía con la certeza de que un paso en falso podía desencadenar algo terrible. Las noticias seguían llenándose de historias de violencia, pero nadie hablaba del origen de esas armas. En los foros que seguía, la conversación sobre el tráfico se intensificaba. Leí que las autoridades intentaban infiltrarse, pero que los vendedores seguían operando, impunes. El negocio no paraba. Una mañana, al abrir la ventana, encontré una nota pegada en el cristal con cinta adhesiva transparente. Solo decía, no vuelvas a buscar. No tenía firma ni ningún tipo de identificación. Era un mensaje claro y escalofriante. Me encerré en mí mismo. Corté casi toda comunicación con el exterior, pero el miedo no se fue. Era como si la oscuridad me hubiera atrapado. El arma había desaparecido, pero las cadenas del terror seguían allí, invisibles pero fuertes. Después llegaron las llamadas. Nunca contesté, pero escuchaba en el buzón sonidos que no reconocía. Respiraciones, golpes, silencio. La paranoia me consumía y por momentos pensé que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Una noche, al abrir la puerta de casa, encontré otra nota, esta vez con fotos. Eran imágenes claras de mi entrada, de mi coche, de mis movimientos diarios. La vigilancia se había intensificado. En ese momento entendí que me había convertido en una pieza más de un juego sin reglas, sin final, donde la única constante era el miedo. Yo, un simple curioso, había entrado en una red invisible de poder, violencia y control. Pensé en borrar todo, en abandonar Internet, en desaparecer, pero sabía que el daño ya estaba hecho. La Deep Web, con todo su terror y misterio, no es un lugar donde uno pueda entrar y salir fácilmente. La lección que aprendí es dura y amarga. El verdadero terror no viene de fantasmas o monstruos, sino de la realidad. De hombres que venden armas sin control, de un sistema que no puede ni quiere detenerlo, y de nosotros, los que sin saberlo, podemos caer en sus redes. Si alguna vez sientes curiosidad por ese mundo oculto, por la Deep Web o el tráfico de armas, piénsalo 2 veces. Porque una vez que cruzas esa puerta, el miedo real empieza y no sabes si podrás volver a la luz. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.